Bueno, quiero darle la bienvenida una vez más y estamos contentos de los que están aquí para recibir la palabra de Dios. Y este mensaje es específicamente para cada uno de nosotros, porque Dios sabe lo que necesitamos en nuestra vida ah, espiritual, que necesitamos crecer constantemente y estar más cercas y cercas de Él a través de la oración, a través de estudiar su palabra, hasta a través de estar en comunión con Él constantemente a través de la semana. Y esta mañana quiero compartir un mensaje que se titula ¿Cómo vivir para agradar a Dios? Y estaba analizando un versículo que nos da la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y si usted quiere ir a acompañarme a leer ese versículo, es el capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y voy a leerlo para ustedes y siga la lectura conmigo. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Y vamos a orar, que vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Que Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás en nuestro medio y confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos va a hablar a nuestros corazones. Tú conoces dónde necesitamos nosotros crecer y dónde nosotros debemos de obedecer a lo que tú nos hablas a nuestros corazones cada día. Señor, así te pido que tú sigas bendiciendo a mis hermanos y hermanas en esta mañana. Te pido también por tu servidor aquí que me ayudes a poder comunicar este mensaje con claridad. Gracias por ungirme, gracias por ungir a los oídos de cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Así te damos gracias y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, lo más importante en la vida de un cristiano debería ser complacer a Dios. Sin embargo, muchos no se esfuerzan, hermanos, en lograrlo. Cuando el corazón deja de preocuparse de agradar a Dios, se evidencia un problema espiritual muy profundo. No solo porque no tenemos la información, la enseñanza de lo que debemos de hacer, pero es la raíz de un corazón que deja de ser sensible a lo que Dios está hablando a nuestros corazones. La Biblia nos enseña que cuando alguien deja de buscar agradar a Dios, no es por falta de conocimiento, no es que, sino es que deja de sentir, de agradar a Dios. Cuando dejas de agradar a Dios, ya no importa. Otras cosas ocupan ese lugar. Y ese es el peligro, hermanos, porque la vida cristiana no es simplemente una elección, constituye un deber imperativo, es un mandato, porque cuando Pablo está hablando en este versículo que estamos analizando hoy, ah, nos dice, nos recuerda a nosotros como a los cristianos, el objetivo es de agradar a Dios y lo cual él va a implicar tres aspectos claves en este versículo. Por ejemplo, el primero es un mandato. Dice la escritura aquí que debemos caminar y agradar a Dios. Eso es algo seguro, algo que debemos de practicar. Y sabe que estos hermanos andaban practicando esto,
Pero aquí podemos encontrar que Él les está diciendo de lo que es un estilo de vida aprendido, porque dice el versículo, la segunda parte, dice, como recibiste de nosotros. La tercera cosa que Él menciona es una búsqueda constante, continuo crecimiento. Ahora, podemos encontrar aquí que Él utiliza las palabras crecer casi cada vez más y más. Pablo, cuando él está dirigiéndose a estos cristianos, él se está dirigiendo como a hijos espirituales que abundaban, que abundaban, pero que quería que abundaran más en más de una simplemente caminar simple. No, Pablo quería que sus hijos espirituales abundaran en gran medida de agradar a Dios. Porque eso es lo que nos está mencionando la palabra de Dios aquí, que Él está instruyendo a los creyentes. Ahora, ¿qué significa caminar de una manera que agrada a Dios? Bueno, caminar se refiere a la conducta diaria que es importante, es una elección, son hábitos, es una actitud y un estilo de vida. Agradar a Dios no es un momento, sino un patrón. Porque si usted va conmigo a otro versículo que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 10, noten lo que él menciona allí a los cristianos de Colosenses. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en él en el conocimiento de Dios. Ahora, un caminar diario y constante con el Señor es muy esencial para alcanzar la victoria en nuestra vida. Ahora, ¿por qué Pablo enfatiza aquí cada vez más y más? Eso es lo que notamos que el versículo nos está diciendo. Porque el crecimiento espiritual es un camino continuo. Ningún creyente llega a la perfección. Dios nos evita constantemente a profundizarnos más. Ahora, el motivo y el propósito internos de buscar agradar a Dios son el corazón que guía nuestra vida cristiana. Ahora, ¿por qué es importante agradar a Dios? Es la pregunta. Porque sabe que fuimos salvos con ese propósito. Si usted va conmigo a un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la escritura allí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Ahora, la santidad agrada a Dios. El pecado lo va a entristecer. La escritura enseña que el propósito final del ser humano no es el éxito, la aprobación ni la comunidad, sino Dios mismo, su gloria, su voluntad y su deleite. Sabe que una de las cosas que menciona Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice claramente esto, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos, dominios, poderes y autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si usted lee también en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice la escritura, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Fuimos creados para su gloria, como lo menciona Isaías 43:7. Agradar a Dios no es un complemento, sino nuestro propósito principal.
Buscar otras cosas hace que vivamos sin un verdadero propósito. Ahora, la pregunta que le presento hoy es, ¿está el Señor satisfecho con lo que está haciendo ahora? ¿Tus acciones están alineadas con los valores del Señor? Hay un versículo que se encuentra en Apocalipsis 4:11, donde dice la palabra de Dios que los cristianos estaban en el cielo y esto es lo que estaban diciendo. Dice el versículo 11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron criadas. Hermanos y hermanas, sabemos que Dios requiere que le agrademos. Eso es algo muy, muy importante de considerar, porque complacer a Dios comienza ¿dónde? En el corazón, que está entregado, una fe confiada, una vida guiada por el Espíritu Santo. Dios desea que cada uno de nosotros, sin importar dónde nos encontramos, ah, tengamos alegría en agradarle. Si realmente crees en Cristo y eres salvo, naturalmente quererás agradar al Señor en todo lo que hagas. En lugar de buscar tu propia satisfacción, porque algunas veces ese es el enfoque del ser humano, simplemente tratar de satisfacer lo que Él quiere, pero tu vida debe de estar centrada en agradar a Dios. Eso es lo que aquí Pablo nos está enseñando. Tus actitudes, tus valores, tus preferencias, tus gustos o disgustos cambiarán respecto a lo que eran antes. Cuando tu enfoque está en vivir para agradar al Señor. Ahora, ¿quiénes son las personas que no agradan a Dios? Es lo que la Biblia nos va a enseñar muy claro. No todos agradan a Dios. Pero sí encontramos en la Escritura que si usted va a un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8, y quiero empezar leyendo el versículo 7 al 8, donde dice, Pablo está enseñando tocante lo que es aquellos que viven en la carne. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y pone algo muy fuerte aquí que dice, pues ni siquiera pueden hacerlo. Pero noten lo que dice el versículo 8, dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que las personas que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son egoístas que están resistiendo a Dios, actúan por impulsos en lugar de obedecerle, viven únicamente para sí mismos. Ahora, también hay aquellos que viven para complacer a los hombres en lugar de Dios. Pablo dice que la aprobación humana es una trampa. Si usted va conmigo a un versículo que se encuentra en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, note lo que él dice de su propia vida. Dice el versículo 10, dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo tuviera, todavía estaría tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Por eso cuando él va a Colosenses capítulo 3, 23, dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, también hay aquellos que no tienen fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque confían en sí mismo más que en Dios.
Dependen de las obras en lugar de la gracia. Viven por vista, no por fe. Ahora, la vida cristiana se define por la búsqueda de agradar a Dios. Eso es lo que podemos ver. También hay aquellos que no obedecen a Dios ni le agradan. Si usted lee, por ejemplo, los versículos que vienen de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, se trata cuando Samuel, el profeta, está hablando con a Saúl, el rey de Israel. Él estaba diciendo, a Dios le agrada la obediencia, no los rituales religiosos vacíos. La obediencia, le dice, es rebelión y la rebelión desagrada a Dios. Ahora, una de las cosas que podemos ver de la vida de Saúl, como también de otros hombres que no obedecen ni agradan al Señor, ellos saben lo que dice Dios, pero se niegan a obedecer. Y eso es lo que estaba sucediendo con la vida de Saúl, el rey Saúl. Pero también hay aquellos que son soberbios y confían en sí mismos. Por eso, cuando Santiago nos habla en el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. La soberbia, hermanos, es la raíz de todo pecado, porque coloca al yo en el trono. Son autoexaltados, se puede decir, inaprendibles y independientes de Dios. Ahora, hay aquellos que son hipócritas o de doble ánimo, como lo menciona Santiago en el capítulo 1, versículo 8, dice, siendo hombres de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. Aquí podemos encontrar que Dios no se complace en quienes fingen seguirle mientras viven en pecado. Exhiben duplicidad en sus prácticas espirituales. Profesan ser cristianos los domingos mientras se entregan a comportamientos pecaminosos durante la semana. Parece faltarles, hermanos, sinceridad genuina. Ahora, hay aquellos que rechazan la verdad de Dios. Si usted lee en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, ahí describe las personas que suprimen la verdad y se niegan a honrar a Dios. Exhiben incredulidad voluntaria y rebelión moral y llaman mal lo que es bueno y bueno lo que es malo. Ahora, la vida cristiana se define por la búsqueda de agradar a Dios. Eso es lo principal que debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿quiénes son las personas que agradan a Dios? Bueno, aquellos que piden a Dios las cosas correctas. Por ejemplo, si usted va a dos versículos que se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 y 10, se habla de Salomón, que se le ofrece uh, algo que él quería o que se le pudiera dar. Y dice la escritura claramente lo que fue su deseo. Y dice el versículo 9, dad pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tan grande? Y note lo que dice el versículo 10, dice, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Ahora encontramos que hay aquellos que, a los que están separados por Dios y para Dios, porque aquí, si usted va a un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice el versículo, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado.
También hay aquellos que están completamente entregados a Dios, porque en Hebreos capítulo 2, 13, versículo 20 al 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto interno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en él, no, en nosotros, lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también hay aquellos que agradan a Dios, que caminan con Dios. Porque si usted va a Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la escritura que Isaac anduvo con Dios. Pero si usted va a Hebreos capítulo 11, versículo 5, ahí se describe lo que fue su vida. Dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes, dice la escritura, antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero también hay aquellos que se gozan en alabar al Señor. Y eso es algo que agrada al Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia o simplemente estamos en la casa o vamos en el carro, estamos alabando a Dios por su fidelidad y su grandeza, su amor y su protección, y estamos alabándole con un corazón sincero. Eso agrada a Dios. Y si usted quiere ir a un versículo que se encuentra en el libro de Salmos 69, 31, el versículo 31 a mi 30 y 31, lo que dice, con cánticos alabaré el nombre de Dios y con acción de gracia le exaltaré. Dice el versículo 31, y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Ahora, hermanos, quiero hacer la pregunta, ¿por qué muchos cristianos no les preocupa agradar a Dios? Quiero decir, hermanos, que muchos cristianos luchan por agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque están muy entregados a lo que es los deseos del mundo. Y eso entorpece, va a impedir lo que es el deseo espiritual de agradar a Dios. Cada vez que usted está más y más al lado de lo que es las cosas del mundo, eso va como a apagar ese deseo de agradar a Dios. La otra cosa que sucede es la madurez espiritual hace que los creyentes sean egocéntricos. Sí, la mala comprensión de la gracia lleva a algunos a considerar la obediencia como algo poco importante. El miedo también reemplaza la reverencia. Descuidar, hermanos, de las escrituras y la oración va a debilitar lo que es las convicciones, y el comporte y la comunidad se convierte en ídolos. Por eso, agrada a Dios, cuando agrada a Dios, no es, es el principio, el objetivo principal. Es cuando algo más toma su lugar, es cuando hay el peligro. Ahora, quiero simplemente dar lo que son los obstáculos que nos impiden agradar a Dios. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden agradar a Dios? Bueno, como dije, cuando vivimos ah, con los deseos del mundo, la mundanalidad, que compiten con Dios por nuestro afecto. También es el egocentrismo, uno mismo,
y Dios no pueden compartir el mismo trono. El miedo al hombre, la aprobación de las personas reemplaza la aprobación de Dios. Pero, ¿sabe que hay una de las peligros más amplios y es descuidar las disciplinas espirituales? Si sin las escrituras, sin la oración, sin tener ese tiempo de comunión con el Señor cada día, eso nos lleva a empezar a lo que es la derriba, se puede decir. Pero quiero dejarles con unos planes prácticos para agradar a Dios, que son básicos, son cosas que ah, debemos de aplicar. Y el primero es, busca a Dios cada día a través de las escrituras y la oración. Segundo, rinde tu voluntad, obedece la inspiración del Espíritu. Tercero, protege tu corazón, resiste el pecado y las cosas del mundo. Enseguida, vive para la eternidad. Recuerda que estaremos ante el trono tribunal de Cristo, dando cuenta de cómo vivimos aquí en esta tierra. Apunta a la aprobación de Dios, no de complacer a los hombres. La vida cristiana no es sin propósitos, hermanos. Si vivimos para complacer a Dios o otras personas, eso marca una gran diferencia. Si vives para complacerte a ti mismo, ¿sabe lo que sucede? Tú te vas a convertir en tu propio ídolo. La Escritura enseña que vivir para complacernos a nosotros mismos no es libertad, sino idolatría, porque conviertes al yo en el centro que solo Dios merece ocupar. Cuando, cuando el yo se convierte en el fin de la vida, se vuelve un ídolo. Y Dios detesta la idolatría porque roba de su gloria y destruye al ser humano. Nota lo que dice un versículo que se encuentra en en Ezequiel, capítulo 14, versículo 13, lo que dice ese versículo. Dice ahí el versículo: Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? También si usted va a 2 de Timoteo 3, 2, donde dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ahora, para terminar, Dios ha revelado lo que le agrada y nos llama a buscarlo con todo nuestro corazón. Un desafío para finalizar, hermanos, es complacer a Dios no es solo una de las muchas prioridades, es la prioridad principal. Sí, es lo principal que forma a todas las demás. Cuando tu vida está centrada en agradar a Dios, todo lo demás se alinea de forma natural y encaja en su lugar adecuado. Eso es lo que Pablo estaba enseñándoles a los cristianos de Tesalonicenses, donde él está diciendo que ellos deben de entregarse más y más en agradar a Dios cada día. Y se me hace que eso es lo importante para nosotros, hermanos, de hacerlo de la forma como Pablo nos lo está enseñando en esta mañana. Que usted pueda agradar a Dios y no a sí mismo. Amén. Amén.